Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. Mucho. La situación de María Corina Machado en Venezuela. Y la verdad es que parece una novela de espías, ¿no? Sí. Hay versiones contradictorias, hay agendas ocultas, hay mucha tensión política, listos para desentrañar este misterio. Por supuesto. Es un caso que nos obliga a mirar más allá de los titulares y a preguntarnos, ¿no?, cuáles son las motivaciones reales de todos los involucrados. Exacto. Empecemos por el incidente en sí. ¿Qué pasó realmente con María Corina Machado? Bueno, inicialmente se reportó que había sido secuestrada durante una manifestación opositora, lo cual, considerando el historial del gobierno de Maduro, pues encendió todas las alarmas, pero luego la propia Machado desmintió la versión del secuestro. Dijo que solo había perdido su billetera mientras escapaba de una situación que la hizo sentir amenazada. Entonces la pregunta es, ¿fue una amenaza real? ¿Exageró la situación? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y mientras tanto en Colombia, figuras como Uribe y Duque no perdieron tiempo en usar este incidente para pedir una intervención internacional en Venezuela. Sí, y lo hicieron con una contundencia que, bueno, a muchos les pareció alarmante. Calificaron el incidente como un secuestro por parte del régimen de Maduro. Instaron a la comunidad internacional a tomar medidas, incluso sugiriendo una intervención militar. ¡Wow! Intervención militar, eso ya es un paso. Sí. ¿De verdad creen que es la solución? O están usando la situación para impulsar sus propias agendas. Recordemos que tanto Uribe como Duque han sido críticos acérrimos de Maduro y han abogado por una postura más agresiva hacia Venezuela. Exacto. Se pone interesante porque señala que, si bien la preocupación por la seguridad de Machado es legítima, la respuesta de Uribe Duque puede interpretarse como una oportunidad para promover sus propios intereses políticos. ¿Será? Es como si estuvieran usando este incidente como una excusa para justificar una intervención que ya querían. Es un juego de ajedrez político a gran escala. Totalmente. Pero bueno, mientras Uribe y Duque llaman a la guerra, el gobierno actual de Colombia, liderado por Petro, ha optado por una postura completamente diferente. No, sí, mucho más cautelosa. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores expresó preocupación por la situación de Machado, pero evitó usar la palabra secuestro. Ah, interesante. En cambio, hizo un llamado general al respeto de los derechos humanos y a la libertad de movilización política en Venezuela. Es una postura mucho más diplomática, ¿cierto? En lugar de lanzarse a la confrontación, Petro parece estar apostando por el diálogo y la negociación. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál de estas estrategias es más efectiva para lidiar con la compleja situación en Venezuela? ¿La mano dura que proponen Uribe y Duque? ¿O el camino del diálogo que impulsa Petro? Uf, qué dilema. Es una decisión con muchísimas implicaciones, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Claro. Y por supuesto para Colombia, que está justo en la línea de fuego. Exacto. Y por eso este deep dive es tan importante. Necesitamos analizar a fondo las motivaciones de cada actor, las posibles consecuencias de cada acción y, por supuesto, el impacto que todo esto tiene en la vida de la gente común, tanto en Venezuela como en Colombia. Totalmente de acuerdo. Este caso nos obliga a pensar críticamente, a cuestionar las narrativas fáciles, buscar respuestas más profundas. ¿Qué opinas? ¿Estamos listos para sumergirnos aún más en este laberinto político? Por supuesto. Hay mucho por analizar y descubrir. El contexto histórico y político que rodea este incidente, Venezuela lleva años sumida en una profunda crisis, con un gobierno acusado de corrupción, autoritarismo, violaciones de derechos humanos. Sí, y esa crisis tiene un impacto directo en Colombia, ¿verdad? Compartimos una frontera enorme. Y la inestabilidad en Venezuela se traduce en desafíos gigantescos para Colombia: migración, seguridad, economía. Exacto. Colombia ha recibido a millones de migrantes venezolanos que huyen de la crisis, lo cual ha puesto una enorme presión en los servicios públicos, en la economía del país. Además, la presencia de grupos armados irregulares en la zona fronteriza aumenta la inseguridad y el riesgo de violencia. Es una situación compleja. Y en este contexto, el incidente con María Corina Machado se convierte en una especie de catalizador que intensifica las tensiones y polariza aún más el debate político tanto en Venezuela como en Colombia. Sin duda, por un lado tenemos a figuras como Uribe y Duque, que con su llamado a la intervención avivan las llamas de la confrontación y apelan a una solución militar. Es interesante, ¿no? Porque si analizamos el historial de Uribe y Duque, Vemos que ambos han sido firmes defensores de la mano dura. Y la intervención militar en el pasado, ¿será que su reacción al incidente con Machado es simplemente una extensión de esa visión? Es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que Uribe, durante su presidencia, tuvo varios enfrentamientos con el gobierno de Hugo Chávez. E incluso se habló de la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela, y Duque, como sucesor político de Uribe, ha mantenido una línea similar. Es decir, que su reacción al incidente con Machado podría estar más relacionada con su propia ideología, con su visión del mundo.
que con una evaluación objetiva de la situación actual. Exactamente. Y esto nos lleva a analizar la postura del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. A diferencia de sus predecesores, Petro ha optado por un enfoque mucho más pacifista y dialogante. Sí, es un contraste radical. Petro ha condenado la violencia en Venezuela, ha expresado su preocupación por la seguridad de Machado, pero ha insistido en que la solución a la crisis debe ser pacífica y negociada. Y no solo eso, Petro ha impulsado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, un proceso que se había roto durante el gobierno de Duque. Es un cambio significativo, ¿no? Pasar de la amenaza de la intervención militar a la búsqueda del diálogo y la reconciliación. Y esto nos plantea un dilema fundamental. ¿Cuál es la mejor manera de abordar la crisis en Venezuela? ¿Es la mano dura, la confrontación, la intervención como proponen Uribe y Duque? ¿O es el camino de la diplomacia, el diálogo, la negociación como defiende Petro? Es una pregunta compleja, que no tiene respuestas fáciles. Ambas opciones tienen sus riesgos y sus posibles consecuencias. La intervención militar, por ejemplo, podría calar conflicto y generar un caos aún mayor en la región. Exacto. Y por otro lado, el camino del diálogo puede ser lento, frustrante y en algunos casos ineficaz. Es un verdadero desafío. Y lo que es aún más complicado es que no hay una solución mágica que garantice el éxito. Cualquier camino que se elija tendrá consecuencias impredecibles. Nos invita a ser críticos con la información que recibimos, a cuestionar las narrativas simplistas y a buscar diferentes perspectivas. Totalmente. No podemos dejarnos llevar por las emociones o por la propaganda. Tenemos que analizar la situación con cabeza fría, sopesar los argumentos, entender las motivaciones de los diferentes actores y sobre todo pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Y no solo eso, tenemos que recordar que la situación en Venezuela no es un juego político abstracto. Hay millones de personas que sufren las consecuencias de la crisis, tanto dentro como fuera del país. Es cierto, y cualquier decisión que se tome tendrá un impacto real en la vida de esas personas. Por eso es tan importante que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, con sensatez y sobre todo con empatía por el sufrimiento de los demás. Bueno, retomando el hilo de nuestra conversación, creo que ahora tenemos que centrarnos en las posibles consecuencias de todo esto, ¿no? Especialmente para Colombia. Ya hemos hablado del impacto de la crisis venezolana en temas como la migración, la seguridad. ¿Pero qué más podemos esperar? Pues en el ámbito económico, Colombia ha tenido que asumir un costo enorme por la llegada masiva de migrantes venezolanos. Se estima que el país ha gastado miles de millones de dólares en atención médica, educación, otros servicios para los migrantes. Y aunque la economía colombiana ha mostrado resiliencia, la presión migratoria sigue siendo un desafío importante. Claro. Y no podemos olvidar el tema de la seguridad, ¿verdad? La frontera entre Colombia y Venezuela es muy porosa, y la presencia de grupos armados irregulares en la zona genera un riesgo constante de violencia, narcotráfico y otras actividades ilegales. El incidente con Machado, independientemente de cómo se interprete, podría aumentar la tensión en la frontera y complicar aún más la situación. Totalmente. Y aquí es donde las diferentes posturas sobre cómo abordar la crisis venezolana se vuelven cruciales. Si prevalece la visión de Uribe y Duque, que abogan por una mayor presión internacional, incluso por la intervención militar, podríamos ver un aumento de la tensión en la región y un mayor riesgo de conflicto. Sí, es una posibilidad que no podemos ignorar. Una intervención militar, por más limitada que sea, podría tener consecuencias impredecibles y desencadenar una escalada de violencia que nadie desea. Además, la comunidad internacional está dividida, ¿no?, sobre la legitimidad de una intervención en Venezuela, lo que podría generar un escenario aún más complejo y peligroso. Por otro lado, si se impone la visión de Petro, que apuesta por el diálogo y la negociación, podríamos ver un proceso más lento, más complejo, pero con menos riesgo de un conflicto a gran escala. El problema es que el gobierno de Maduro ha mostrado poca voluntad de ceder en sus posiciones, lo que hace que el camino del diálogo sea difícil y en ocasiones frustrante. Es un verdadero dilema, ¿no? Dos caminos, cada uno con sus riesgos y sus potenciales beneficios. ¿Qué camino debería tomar Colombia? ¿Cómo equilibrar la necesidad de proteger sus intereses con la responsabilidad de evitar un conflicto regional? Son preguntas difíciles, que los líderes colombianos deben responder. Y no solo los líderes colombianos, sino también la comunidad internacional. La crisis venezolana no es solo un problema de Venezuela, es un problema regional, que requiere una solución concertada, multilateral. La comunidad internacional debe encontrar la manera de presionar al gobierno de Maduro para que respete los derechos humanos y permita una transición democrática, pero al mismo tiempo debe evitar acciones que puedan empeorar la situación y poner en riesgo la estabilidad de la región. Es un desafío enorme que exige un liderazgo responsable, una visión estratégica y sobre todo mucha paciencia. La crisis venezolana no se va a resolver de la noche a la mañana y cualquier solución duradera requerirá un esfuerzo sostenido, coordinado.
de todos los actores involucrados. Y recordemos que más allá de los debates políticos, las estrategias diplomáticas, hay millones de personas que sufran las consecuencias de esta crisis. No podemos perder de vista el rostro humano de la crisis. Las familias que se han visto separadas, los niños que han perdido su hogar, los jóvenes que han tenido que renunciar a sus sueños. Cualquier solución que se busque debe tener en cuenta el bienestar de estas personas y su derecho a vivir en paz y con dignidad. Totalmente de acuerdo. Al final, el objetivo debe ser encontrar una solución pacífica y democrática que permita a Venezuela superar esta crisis y reconstruir su país. Y Colombia, como vecino y hermano, tiene un papel fundamental que jugar en este proceso. Exacto. Y bueno, para quienes quieran seguir explorando este tema y comprender mejor las complejidades de la realidad colombiana y latinoamericana, les recomendamos que visiten el canal Podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis, entrevistas, reportajes que les ayudarán a formarse una opinión más informada sobre los desafíos que enfrentamos como región. Excelente recomendación. Recuerden que la información es poder y que estar bien informados es fundamental para tomar decisiones conscientes y participar activamente en la construcción de un futuro mejor para todos. Hasta la próxima.